Bueno, mis hermanos, habiendo adorado al Señor, se ha preparado el escenario, el corazón está dispuesto, el Espíritu Santo se mueve en este lugar. Indiscutiblemente para nosotros es un hecho real y me alegra de ver, por ejemplo, a mi hermano Jesús hoy por acá, de verdad, bienvenido hermano, está en su casa, a él y su familia. Es un hecho real que cuando se anuncia el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, necesariamente se perfeccionan los santos para la obra del ministerio. Lo que nos perfecciona a todos como creyentes es escuchar la palabra. Lo que nos prepara y fortalece, dimensiona y empodera es la obra del Espíritu Santo revelando esa palabra. Amén. Igual para quien no está en Cristo, quien no conoce la palabra de salvación, cuando se predica el Evangelio, obra el Espíritu Santo para convencerle de pecado, de justicia y de juicio. Indiscutiblemente hay que predicar el Evangelio. A eso hemos sido llamados. Porque partimos de un hecho vital, mis hermanos. Partimos de un hecho vital. Recordando que estamos hablando de Romanos, el título de hoy es No hay excusa. Miren el título de hoy, no hay excusa. Yo sé que el mensaje de hoy va a ser un poco fuerte. Hoy vamos a empezar dentro de este estudio, seguramente no termino todo el tema, no lo voy a terminar de hecho. Hay bastante para enseñar. Pero bajo ese título no hay excusa. En este preámbulo que estoy presentando, debo citar que partimos de un hecho vital. ¿Cuál es? Saber que todos tenemos una responsabilidad esencial. Todos tenemos una responsabilidad esencial. Mire, número 1. La persona sin Jesucristo necesita escuchar el Evangelio. ¿Quién dice amén? La persona sin Jesucristo como Señor y Salvador necesita escuchar el Evangelio. Y la persona que escucha el Evangelio, que no es salva y escucha el Evangelio, tiene la responsabilidad de tomar una decisión ante el mensaje que está escuchando. Nadie pasa desapercibido de decir, no, o toma una decisión en favor del Evangelio o toma una decisión en contra del Evangelio, pero no se queda en medio. Y eso es un acto de responsabilidad con efectos eternos. Ojo, porque estamos hablando de una responsabilidad que afecta la eternidad. Nomás cite el caso cuando estábamos sin Cristo nosotros, todos nosotros, recordemos que una vez en alguna época de nuestra vida estábamos sin Cristo necesariamente, como Señor y Salvador. Aunque fuéramos a la iglesia, aunque sirviéramos en una iglesia, aunque predicáramos en una iglesia, aunque nuestros padres fueran muy creyentes, pastores, ministros, lo que fuera, pero personalmente un día tomamos una decisión por Cristo. Un acto de responsabilidad, porque esa decisión, reconociendo y recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, reconociendo el Evangelio como palabra de vida eterna, cambió nuestra eternidad. Estábamos condenados directo al lago de fuego, ahora nuestra eternidad es de vida y vida plena en Cristo Jesús en el cielo. ¿Verdad? Entonces fíjese que hay una responsabilidad de quien escucha el Evangelio por primera vez. La gente no lo sabe, con el tiempo lo va a entender. Número 2, el creyente está establecido para proclamar fielmente el mensaje. El creyente, el que ha nacido de nuevo, quien haya nacido de nuevo, tiene la responsabilidad, necesariamente tiene la responsabilidad de vivir el Evangelio y transmitir un testimonio de vida con el Evangelio que vive. ¿Me estoy explicando? Lo vuelvo a decir. El creyente, levanten la mano los creyentes. El creyente
tiene la responsabilidad, y algún día voy a predicar de eso de lo que se llama responsabilidad, tiene la responsabilidad de vivir el evangelio, porque con ello predica el evangelio. Tú predicas el evangelio con tu testimonio. Más de lo que hablas, es con lo que tú haces en tu vida. Número 3, los ministros, los que tenemos un llamado ministerial, pastores, maestros, etcétera, los predicadores y pastores, ministros, que hemos sido llamados, formados y establecidos para enseñar fielmente la palabra, tenemos la responsabilidad de enseñar la sana doctrina, de enseñar fielmente la palabra. Es una gran responsabilidad. Cuando yo enseño homilética, que es la ciencia, el arte de preparar un sermón, no me enfoco en los tecnicismos de la homilética. Para preparar un sermón, entonces busca un tema, haz la introducción, el cuerpo del mensaje, la conclusión y la aplicación. Y eso se consigue en cualquier libro, hermano. En internet se consigue así, cantidad de documentación referente a cómo hacer un sermón. Eso consigue uno hasta sermones hechos. Pero ese no es el detalle. El detalle es el nivel de responsabilidad de quien va a predicar el sermón. Que cuente con el Espíritu Santo, que esté predicando según la voluntad divina. Eso es un contexto absolutamente diferente. Entonces tenemos la responsabilidad de predicar y enseñar la palabra conforme a la voluntad del Señor. ¿Quién dice amén? Y el Espíritu Santo tiene una responsabilidad, y la de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y Él lo hace muy bien. Y Él usa la palabra para convencer. Pero adicionalmente Él tiene la responsabilidad de enseñar y enseñar toda la verdad, y Él lo hace muy bien. Y el Padre tiene la responsabilidad como Padre, Dios de los cielos, de agregar a salvación, de dar el crecimiento, porque uno sembró, el otro regó, y el crecimiento lo da Dios. Y ellos lo hacen muy bien. El Padre hace su trabajo bien, el Hijo lo hace bien, el Espíritu lo hace bien. La iglesia necesita hacerlo bien. Nosotros necesitamos hacer bien la responsabilidad que tenemos, el trabajo que tenemos, empezando por vivir, y que la gente vea en nosotros un testimonio del evangelio, de la verdad, de transformación, del poder de la palabra para transformar vidas. Ustedes me lo han escuchado y lo vuelvo a decir, de aquellos, sobre todo la familia, porque estoy seguro que a todos nosotros nos duele la familia que no está en Cristo, ¿sí o no? A todos nos duele que la familia no esté en Cristo. A todos nos duele que la familia se burle. De verdad, no es que nos dé rabia, es que nos duele en el corazón porque están perdidos. Es el dolor de saber para dónde van. Es la angustia de saber lo que se están perdiendo, las consecuencias de estar en contra del Señor. Y ellos, los que nos conocen, que nos vieron nacer seguramente, que nos vieron de niños, que nos vieron crecer, etcétera, etcétera, son los que mejor van a dar testimonio de que de verdad nosotros hemos sido transformados. Ellos se impactan. ¿O no les ha pasado a ustedes que cuando hablan con la familia que cotidianamente, ¿sí? O cuando uno lo ven, si ha pasado tiempo, ¿qué le pasó? ¿Qué sucede? ¿Por qué ya no se toma una cerveza, Daniel? ¿Qué pasó, hermano? Usted sí se volvió, ¿qué cosa? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no se fumó un cigarrillo? ¿Usted que fumaba con nosotros? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Hermano, hemos sido transformados. Hay una gracia en nosotros. Nuestra mirada es diferente. Hay una luz de vida, el semblante es completamente diferente. Ustedes me han escuchado bromear, yo a veces bromeo con la gente. ¿Qué cuchilla usa, hermano? Porque se le ve más joven, le digo a los varones, ¿qué cuchilla usa, hermano? La gracia, el favor divino, nos hace ver más jóvenes. A mí me hace ver de 25. Entonces, eso hay que transmitírselo, empezando por la familia. Y seguro que cuando uno es fiel en la palabra, cuando uno es firme del evangelio, cuando uno es de verdad vehemente, con determinación, con los días dejan de molestar, dejan de fregar y entienden que es de verdad que en nosotros no estamos jugando a ser cristianos, que en nosotros hay algo que de verdad nos cambió. Terminan entendiendo que Dios es real, que Cristo es verdad, que el evangelio es poderoso, que el Espíritu Santo obra, y saben que ahí hay algo que ellos también necesitan. Yo por lo menos lo veo en mi casa.
mi hermano mayor y mi hermana menor. Tengo tres hermanos, dos hermanas, una de ellas ya está en el Evangelio. La otra es muy humanista, el otro es muy técnico, ingeniero ella es contador y no sé qué, pero de un tiempo para acá yo escucho a mi hermano que dice, y el Señor esto, y el Señor aquello, y el Señor esto más. Digo yo, va por el camino, ahí viene, ahí viene. Pero yo no puedo ponerme a apoyarlo, yo sé que va a llegar. Mi otra hermana también, y Dios, o sea, nos ven a mi esposa, escuchen a mi esposa, escuchen a mis hijos, me escuchen a mí. Hay testimonio personal, conyugal y de familia que los está empujando porque ven que hay un cambio. El poder del Evangelio es evidente. Hermano, tú predicas con lo que vives. Y eso es responsabilidad de nosotros. Como pastores tenemos una responsabilidad de no andarnos con rodeos, hermano. Mire lo que dice Eclesiastés 12:11. Mire lo que dice Eclesiastés 12:11. Por eso nuestras prédicas no se van con rodeos. Quien me conoce de tiempo sabe que nosotros no andamos con rodeos. Sobre todo yo no me ando con rodeos. A lo que hay que ir. 12:11 de Eclesiastés, mire lo que dice. Está hablando el predicador, está hablando Salomón. Está hablando de la banalidad de la vida. Pero mire lo que dice aquí ya finalizando Eclesiastés. Dice 12:11 de Eclesiastés. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Lo vuelvo a leer. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ese versículo es impresionante porque antecede una conclusión de Eclesiastés impresionante, porque termina diciendo, por ejemplo el 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Necesitas un versículo para resumir la Biblia? Ahí está. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. O sea que estamos ante un hecho determinante. El Evangelio es todo para nosotros. Temer a Dios es todo para nosotros. Y nosotros tenemos un privilegio. Estamos en el Evangelio, estamos en Cristo. Tenemos esa gracia, ese favor divino. Amén. Por eso anhelamos que otros lleguen acá. Queremos que otros lleguen acá. Y debemos dar testimonio de lo que se logra acá, de lo que se recibe acá, de lo que se tiene acá. Amén. Aleluya. Ahora, el tema del Evangelio ahí en Romanos ha sido expuesto desde el inicio. Vamos a Romanos, por favor. Vamos a Romanos. Estando ahí en Romanos, nos ponemos en pie y vamos a leer un pasaje de la Escritura que está en Romanos capítulo 1, verso 18. Vamos a leer del 18 al 21. Nos ponemos en pie, por favor, y leemos acá en Romanos capítulo 1, verso 18. Dice la Escritura así, en Romanos capítulo 1, verso 18. Yo no sé si en su Biblia hay un título que antecede este segmento. En la mía hay un título que es la culpabilidad del hombre. La mayoría de las Biblias, Reina Valera del 60, hay un título parecido por lo menos, ¿verdad? Ok. La culpabilidad del hombre. Dice aquí verso 18 al 21, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Amén. Padre, que tu palabra, Señor de los cielos, en esta mañana, Dios amado,
sea como esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, Señor. Que esta palabra, Padre Santo, cumpla el propósito para lo cual tú la has enviado, porque no volverá a ti vacía, Señor. Cada uno de nosotros necesitamos tu palabra, Señor. Todos nosotros necesitamos ser moldeados, transformados, empoderados, vitalizados con tu palabra. Por eso, amado Santo Dios, obra en nosotros conforme a tu propósito en esta mañana, para alabanza a tu gracia y gloria de tu nombre. Amén, amén. Siéntese, por favor. El Evangelio. El tema del Evangelio ha sido expuesto desde el inicio de Romanos. Desde el saludo, Pablo está hablando del Evangelio. Presenta a Dios como testigo en su servicio en el Evangelio. Habla de muchos aspectos del Evangelio. Es contundente cuando dice que el Evangelio es poder de Dios. Y ahora viene un porqué muy interesante, de los varios porqués. Si ustedes se dan cuenta, a partir del verso 16 hay unos porqués. Son 1, 2, 3, 4, 5 porqués continuos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es el 16. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y estamos ahí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué pasa acá? Somos testigos nosotros de muchas maneras del poder de Dios. Somos testigos por vivencia propia. Somos testigos porque tenemos referencia cercana en lo familiar, en lo conyugal, en la confraternidad aquí de la congregación, en otros creyentes. Hemos visto la manifestación del poder de Dios, ¿verdad o no? De una u otra manera. Somos testigos también por el hecho de que al leer la Escritura, por la fe creemos lo que la Escritura dice, y a través de la Escritura se manifiesta el poder de Dios. Nosotros no creemos que eso sean mitologías ni cuentos, sino que es real lo que la historia, lo que el documento bíblico reseña. Para nosotros no son mitologías, son hechos reales. Entonces hay argumentos para decir Dios es real. Y en el Evangelio se manifiesta ese poder de Dios para salvación. Y hablamos de salvación. Y se habla mucho de salvación. ¿Y salvación de qué? Pablo enfatiza la condición del hombre sin Cristo. La salvación no es me salvó de la quiebra, me salvó de la enfermedad. Eso es otro tipo de aplicación para la palabra salvación. La palabra salvación tiene acepciones, muchas acepciones en la Biblia. Hay que saber entender los contextos. Estamos hablando de salvación de muerte a vida. De muerte a vida. De eternidad en el lago de fuego a eternidad con Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cielo. Personalmente, el Señor en mí obró de una manera muy particular. A ver, les comento la anécdota. En pandemia, estando en pandemia, y ya por mandato gubernamental, las iglesias, las congregaciones cerradas, no se podía reunir la gente, entonces optamos en Madrid por hacer los cultos virtuales. Nos unimos varias iglesias, básicamente unas iglesias del Cesar, un sector del norte de Santander del Cesar, con Madrid, para hacer los cultos virtuales. Y prácticamente todos los días teníamos cultos virtuales. Entonces nos organizábamos y nos alternábamos la dirección, la prédica, etc. Hubo una secuencia de enseñanzas desde allá que estaban erróneas en contexto doctrinal, no correspondían porque abordaron un tema muy difícil de abordar, que es el escatológico.
Uno no debe abordar un tema si no está preparado para ello, si no lo ha estudiado. Sobre todo un tema como escatología, hablar de Apocalipsis, hablar de escatología, sin formación, sin capacitación es un error, en mi concepto es un error. Bueno, entonces eran muchachos muy jóvenes, muchachos de 15, 16 años hablando de estas cosas sin formación. Entonces, para mí es un error. Cuando yo escuché esto, definitivamente dije, no, hay que hacer algo para corregir los errores y para enseñar. Y empecé a desarrollar un tema escatológico en virtud del capítulo 20 de Apocalipsis. Capítulo 20 de Apocalipsis es un capítulo nuclear en Apocalipsis. Es un capítulo que resume unas cosas impresionantes. Y el Señor me direccionó y fueron 16 enseñanzas que hicimos en virtud del capítulo 20 de Apocalipsis. Esto ha sumado a una enseñanza que yo había desarrollado en Madrid tiempo atrás llamado el debido proceso, con un matiz también escatológico. Pero ¿cuál es el caso aquí? El caso acá es que mientras yo preparaba estas enseñanzas, pues igual uno en pandemia encerrado en la casa pues tiene todo el tiempo del mundo. Pues yo me paraba temprano, de hecho yo siempre me madrugo, muchos de ustedes saben que yo a las 3 de la mañana muchas veces estoy mandando mensajes, cosas así, a las 2 de la mañana muchas veces estoy mandando mensajes, cosas así. Me levanto muy temprano y en pandemia pues encerrado, pues más. Y empezaba a reflexionar, el Señor me iba hablando y me hizo entender algo. Me hizo entender algo. Me dijo, Daniel, el creyente no va a entender la salvación. Mire lo que me enseñó el Señor. El creyente no va a entender la salvación si primero no entiende las consecuencias del pecado y de lo que va a ser salvo. ¿Sí me estoy explicando? Digo, la gente quiere enseñarle a la gente salvación y no está mal, pero hay un error. Primero hay que decirle cuál es su condición sin Cristo. ¿Para dónde va? Porque está condenado. Juan 3:18 lo dice que el que rechaza a Cristo ya está condenado. Dice Juan 3:18 que ya está condenado. No que va a hacer, sino que ya está condenado. Entonces el Señor me dice, si la gente no entiende las consecuencias del pecado, en dónde está sin Cristo, no va a entender la dimensión de la obra de la cruz y por consecuencia no va a entender la salvación que ofrece la obra de la cruz. Y me direccionó a estudiar o sea, para mí quedó, es como si me hubieran quitado un velo. Me quedó clarísimo, clarísimo. Y en virtud de eso, claro, la enseñanza fluyó de una manera espectacular. De verdad fue algo edificante para todos. Y entendí las consecuencias de la naturaleza pecaminosa cuando el hombre está sin Cristo, hacia dónde va. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Cómo va a ser esa eternidad en el lago de fuego? ¿En compañía de quién va a estar en el lago de fuego? Pero peor aún, y lo que más dramático es para los que hayan escuchado el evangelio de una u otra manera, saber que tuvieron la oportunidad de ser salvos y no la aprovecharon, la patearon. La conciencia acusándolos permanentemente, como dice, tuviste la oportunidad de ser salvo y mira dónde te quedaste. ¿Quién ha hecho algo alguna vez en la vida y dice, ¿por qué no hice aquello? Tuve la oportunidad de evitarlo y no lo evité. ¿No le ha pasado a alguien eso? A todos nos ha pasado de una u otra manera. Esa circunstancia momentánea, aquí natural, de haber hecho algo bien o haber hecho algo y no haberlo hecho y tener una consecuencia y no lamentándose, pensándolo y como que uno se queda y como que no se puede dormir y piense, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no? ¿Verdad? Ahora calcule lo que es, trate de dimensionar lo que es una persona en el lago de fuego por la eternidad, contando los días, los minutos, las horas, etcétera, etcétera, y saber que nunca va a salir de allá, pero que tuvo la oportunidad de haber salido. Cuando la gente entiende lo que implica estar contra Dios, lo que implica enfrentarse a Dios, lo que implica rechazar el evangelio,
lo que implica manipular, perdónenme la expresión, prostituir el evangelio a favor, lo que implica desautorizar a Dios, lo que implica no obedecer a Dios. Cuando la gente entiende eso, aprecia la obra de la cruz más y sabe de qué fue salvo, y entonces se aferra al Cristo vivo y queda ahí de verdad obedeciendo, sujeto, honrando el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que mucha gente juega a ser cristiano. Mucha gente juega a ser cristiano porque no sabe de qué lo salvó el Señor. Cree que el infierno es un juego y desconoce que el infierno es la sala de espera para el lago de fuego. El infierno no es el destino final, es el lago de fuego, como dice Apocalipsis 20. De eso nos salvó el Señor. El Señor no nos salva de circunstancias económicas, de salud, conyugales, familiares. Esas son añadiduras. El Señor nos salva de la muerte eterna en el infierno, lago de fuego, para ser exacto, y nos trae vida y vida eterna con Él. De eso es el evangelio, de eso se trata la salvación, y hay que entender la diferencia entre los dos estados. Pablo está aquí trabajando en ello. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ojo con eso. Ahí dice, el 17 dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y hablábamos que la justicia de Dios se revelaba en dos sentidos. Un sentido de orden judicial como castigo, pero otro sentido de orden de gracia como favor, ¿verdad? La justicia de Dios. Ahora dice Pablo en el 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y está generalizando la raza humana. Ahí no está haciendo acepciones. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Y aquí hay algo bien interesante, Santo Señor. Aquí hay algo sumamente interesante. La injusticia de los hombres. La injusticia de los hombres. La ira de Dios es real. Pablo dice en el 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Atención, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿verdad? Ahora dice aquí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, así como se revela la justicia de Dios, también se revela la ira de Dios. Atención, sabemos que hay corrientes doctrinales de gracia sobre gracia y más gracia, y que Dios es amor, entonces nadie se pierde, porque no hay condenación. Dios es amor, ¿cómo va a condenar al hombre que creó con sus manos? Dios es amor, ¿cómo va a condenar al hombre por el cual murió Jesús? Dios es amor, ¿cómo va a condenar al hombre que fue creado a su imagen y semejanza? Y se van por allá y haga lo que quiera, hermano, que Dios ya te perdonó. Jesús fue a la cruz, ¿tú crees en Jesús? Amén, eres salvo, tranquilo, ya haz lo que quieras, ya estás salvo. Mentiroso el diablo, así no es. Dice la escritura que la ira de Dios se revela. Dios revela su ira. ¿Acaso lo de Sodoma y Gomorra que fue un juego de niños? ¿El diluvio que fue un juego de niños? ¿O estamos hablando de mitologías, de falsedades? La historia bíblica lo está reseñando. Sodoma y Gomorra es un ejemplo de la ira de Dios. El diluvio es un ejemplo de la ira de Dios. La cruz es un ejemplo de la ira de Dios, castigando en Jesús el pecado de la humanidad. Pero se sigue revelando la ira de Dios. Y ahí dice, atención, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces aquí hay dos elementos que nosotros debemos considerar con claridad. Atención, dos elementos. La ira de Dios es real y existente y se revela. Y cuando la ira de Dios se revela es porque se va a ejecutar. Ojo, la ira de Dios cuando se revela es porque se va a ejecutar.
¿Qué pasa? Los hombres tienen en su decisión, en su voluntad, una decisión, dependiendo de cómo actúan. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué entendemos por impiedad e injusticia? Todo aquello, impiedad e injusticia, es todo aquello que está en contra del evangelio, que está en contra de Dios, que está en contra del propósito de Dios con su palabra. Está contra Dios. Pero es que hay algo más terrible, dice ahí. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, toda acción de los hombres, toda acción de los hombres, el que sea, que está obstaculizando la predicación del evangelio, la promulgación del evangelio, el que la gente vea, conozca y sepa el evangelio, que está saboteando la obra de Dios, que está impidiendo la obra de Dios, todo eso en contra del propósito divino de salvación, redención y todo esto es actos de injusticia. Ahí habla de los hombres. Entonces, el primer grupo de los hombres son los hombres no creyentes, que de por sí con su vida ya están aplicando eso. Los hombres que no conocen, las personas, cuando hablo de hombres, hablo de mujeres, hombres y mujeres, las personas que no conocen de Cristo como Señor y Salvador, que no son temerosos de Dios, que no han nacido de nuevo, para ser más exactos, más específicos, permanentemente desarrollan obras de injusticia. Verbo y gracia. Verbo y gracia. Súbase a Transmilenio y por un momento escuche la conversación de la gente que está alrededor. Y coja el reloj y en un minuto cuente las vulgaridades que escucha. Escuche un momento las sandeces que se escuchan. Tome el celular. Mire las redes sociales. ¿Cuántos mensajes de los que ve allí ofenden a Dios y su palabra? El 90-95%. Todo eso son obras de injusticia. Dadas por hombres pecadores y píos, sí, pero obras de injusticia. Porque eso que está ahí circulando, lo que está generando el entorno, afecta a gente que está buscando a Dios también. ¿O no? La palabra cita por palabra de Jesús que aquel que se constituye en piedra de tropiezo, ¿qué pasa? El que es piedra de tropiezo para uno de estos chiquiticos, mejor le fuera que se colocara una soga, lo amarrara a una piedra de molino y se tirara al mar. ¿Dice o no dice así la palabra? ¿Sí dice así o no dice así? Calcule. Dice el Señor, el que sea piedra de tropiezo, y aquí aplica lo que estamos hablando de Romanos, aplica. Ese que es piedra de tropiezo es mejor que se ponga una soga, se amarra una piedra y se lance al mar. O sea, si esto dice Jesús que es mejor que se lance al mar, entonces, ¿qué le espera a esa persona por ser piedra de tropiezo a tanta gente que necesita escuchar el evangelio? El mundo es piedra de tropiezo y hace obras de injusticia. Pero no nos debemos quedar solo en el mundo, al interior de la iglesia, la responsabilidad del creyente. Ahí estamos nosotros. Nuestro testimonio puede ser una piedra de tropiezo. Tan claro como eso. Nosotros, sin darnos cuenta, con nuestra vida, con lo que hacemos, siendo cristianos, nacidos de nuevo, hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero, podemos estar aplicando acciones de injusticia y provocando la ira de Dios. Nos hemos detenido a pensar en eso. Vemos lo que vemos al interior de muchas iglesias.
Vemos ejemplo de muchos hermanos y hermanitas que uno dice, ¿y este qué? ¿En qué anda? Nosotros con mi esposa a veces decimos, santo Dios, pero ¿qué pasó aquí? ¿Y este qué le pasó? Uno escucha unas predicaciones y dice, ¿y este qué? Perdónenme, pero este se la fumó verde, pues, porque qué barbaridad está diciendo. ¿Cómo se le ocurre esto? O cantantes que dicen que están adorando a Dios con unas letras. ¿En qué mundo están? Peor, y hay otros que están allá, aleluya, gloria, y este está mal, y este está peor, que le dice amén a lo que usted dice. ¿Cómo así? Ni allá ni acá, ni en el púlpito ni en la banca, todos están igual de cegados. Entonces todos están haciendo obras de injusticia, están deteniendo la verdad con obras de injusticia. Por lo que hablamos, con lo que hacemos, como testificamos. Cuidado que no seamos actores de obras de injusticia que detienen la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo. Detienen la obra de Cristo. Y que no nos hallemos como Saulo un día frente al Señor, y que el Señor nos llegue a decir, ¿por qué me persigues? ¿Por qué detienes mi obra? Pero Señor, yo predico. Estás deteniendo mi obra predicando mentiras. ¿Por qué detienes mi obra? Señor, yo te amo. ¿Cuál amor? De labios para afuera me amas, pero en tu corazón no me amas. ¿Cómo eso que andando con otra mujer cuando tú eres casado? ¿Cómo así que andando con otro hombre cuando tú eres casada? ¿Cómo así que mirando a otra mujer si tú estás en noviado y vas para matrimonio? ¿Cómo así que mirando a otro hombre si estás de novio y vas para matrimonio? ¿Cómo así que le estás haciendo doble jugada al trabajo y le estás firmando papeles falsos al jefe para cobrarle lo que no es? Cosas de esas naturaleza me estoy explicando. Obras de injusticia que detienen la verdad. Y alguien se entera y dice, y este no es que es cristiano. Este no es el aleluya, el gloria a Dios, el que lambe ladrillos. Y se está robando la plata de la caja menor. Entonces, ¿para qué me meto por allá? Nuestra responsabilidad, hay que entenderla. No es nomás decir, amén, gloria a Dios y aquí estoy. Hay que vivir el evangelio con el temor reverente a Dios. La justicia de Dios es el común denominador acá en el evangelio. Pero la ira de Dios se revela. Hay que recordar lo que dice Juan 3:16 al 18. Vamos allá un momento, por favor. Yo sé que estos mensajes nos sacan muchos amenes, pero llevan a reflexión, y de eso se trata. Juan 3:16, voy a leerlo hasta el 21. Pongan atención, voy a leer en Reina Valera del 60. Yo sé que muchos sabemos de memoria esto, pero no se trata de saberlo de memoria. Se trata de entenderlo en la revelación del Espíritu Santo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojo, porque no envió Dios al mundo para condenar, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Atención, entendamos esto. Porque muchos dicen, ¿sí ve? ¿Se da cuenta? Lea, hermano, si ve que Dios mandó a su Hijo para no condenar al mundo, estamos en el mundo, o sea, no estamos condenados. ¿Se da cuenta que podemos hacer lo que queramos? Creemos en Jesús, hacemos lo que queramos y somos salvos. ¿Sí se da cuenta? No, Señor. Ay, lo que está diciendo es que el mundo ya está condenado. Cuando vino Jesús al mundo, el mundo ya estaba condenado. Desde Adán para acá el mundo está condenado, separado de Dios, muerto espiritualmente. Entonces dice, no envió al mundo, dice, no envió al mundo que haga 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, porque el mundo ya estaba condenado, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Lo envió para qué? Para salvación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Y pasa a explicar, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito, el enviado del Padre. La luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres se quedaron ¿en qué? En las tinieblas. Rechazaron a Jesús, rechazaron la opción de salvación. Piedra de tropiezo. No admiten la verdad, rechazan la verdad. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, mira el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No se queden en 3:16 de Juan, váyanse hasta el 21, para que entiendan el contexto de lo que el Señor está diciendo. Por eso en Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Contra toda impiedad e injusticia. ¿Qué pasa acá? La ira de Dios se revela desde la esencia misma de Dios, desde la naturaleza de Dios, se revela la ira de Dios. Ese Dios de amor, ese Dios de vida, ese Dios de perdón, ese Dios de gracia, ese Dios de favor, ese Dios de luz, ese Dios de verdad, ese Dios de la eternidad, el Todopoderoso, revela su ira. ¿Por qué? Porque es justo. Porque es justo. Si no fuera así, entonces Dios no sería justo. Porque es justo. Deuteronomio 4:24, ¿qué dice? Miren, vamos a Deuteronomio 4:24. Y se nos olvida esto con una facilidad impresionante. Por eso pretendemos engañar a Dios. Gran parte de la iglesia pretende engañar a Dios, jugar con Dios, jugar a ser cristianos. Y Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Dice o no dice eso Deuteronomio 4:24? Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, la ira de Dios. Dios celoso, ojo, esos celos no son de los celos que nosotros conocemos. Ahí no está hablando de los celos cotidianos, que no está hablando de eso. Está hablando que Él quiere preservar a su hijo, a su hija, a su creación con Él. Y Él hace lo que sea necesario desde su santidad para preservar esa relación. Pero asimismo también castiga a todo aquel que se enfrenta a Él. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y el Salmo 56, no 56, sino 56, dice esto. El Salmo 56 dice esto. No Salmo 56, no estoy hablando del Salmo 56, estoy hablando del Salmo 50, versículo 6. Dice, y los cielos declaran su justicia porque Dios es juez, es el juez. Y los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Y se nos olvida eso. Y eso está en el Antiguo Testamento, sí. Pero vamos al Nuevo Testamento, vamos a Hebreos 12. Porque hay gente que dice, eso está en el Antiguo Testamento, hermano, eso no nos aplica a nosotros. Vamos a leer Hebreos 12. Hebreos 12:28 dice, dice Hebreos 12:28, dice, así que, Hebreos 12:28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, aquí no hay necesidad de uno hacer exégesis raras. No hay necesidad de estudiar griego, hebreo, lenguas bíblicas. Hay necesidad de leer bien solamente. Es leyendo. Nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué entendemos por fuego consumidor? Por Dios, que es que no lo entendemos. Hay mucha gente que actúa como que se le olvida eso. Dios es fuego consumidor. No, como Dios es solo amor.
No, es fuego consumidor también. La ira de Dios se revela y consume cuando se le provoca. A Dios, a Jesucristo se le invoca, no se le provoca. Es muy diferente invocar el nombre de Cristo, proclamar el nombre de Cristo, a provocar a Cristo, al Dios de los cielos. Yo invoco el nombre del Señor Jesucristo en oración. Padre, en el nombre de Jesús, que tu gracia esté hoy en este lugar. Esto es invocar el nombre de Cristo. Pero provocar a Cristo es decir una barbaridad aquí en el micrófono. Y muchos de nosotros, con acciones diarias, estamos provocando al Dios de los cielos, sin darnos cuenta. Máximo aquellos que son conscientes de lo que hacen. Porque hay gente que es consciente de lo que hace. Verbo y gracia. Me les voy a meter al rancho. ¿Acaso el fornicario no es consciente que está fornicando? ¿Acaso el que se mete con la novia a una residencia no es consciente? Acciones de la vida diaria en que uno es consciente que las está haciendo. Acciones de la vida diaria en que uno es consciente que las está haciendo. Ese cuentico que es que yo salí, hermano, y entonces caí. Deje de ser mentiroso, hermano, que eso no es así. Se anidó, se pensó, se concibió la idea y terminó cayendo. Claro, se dejó llevar de la tentación. Claro, abrió los ojos, sí, los oídos, todo, y se fue. Y allá cayó. Sí, pero es que usted mismo abrió la puerta, abrió la reja, la ventana, la puerta y quitó el techo. Leyó todo el pasaje del diablo, hermano. ¿Dónde está el dominio propio? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está el amor a Dios? ¿Dónde está el temor reverente? ¿Dónde está el carácter de Cristo? Entonces decir que es que no sé, no, es que se escuda fácilmente y es que el diablo no sé qué, y le echan la culpa al diablo. Y yo no estoy para defender al diablo, no, el diablo no necesita que yo lo defienda, ya está condenado. Pero sí quiero hacer caer en razón, no le eche la culpa al diablo, porque el diablo no tiene la culpa, él hace lo que debe hacer. Si usted le da la oportunidad, el diablo hace lo que debe hacer. El diablo no se mete con quien está firme en Cristo. El diablo no toca a un creyente verdadero. El diablo se aleja de quien está en Cristo firme. El diablo lo mira a distancia. Pero si usted abrió la puerta, el diablo se le mete al rancho y le revuelca el rancho, hermano. Usted es responsable de abrir o cerrar la puerta al diablo. El diablo le toca con la tentación. Usted es responsable de abrir o cerrar la puerta, hermano. Así es sencillo. No le eche la culpa al diablo. El diablo hace su trabajo y lo hace bien, hermano. Porque es el trabajo de él. Pero si le damos papaya, el diablo sí que la aplica bien. Papaya partida, papaya comida. El diablo sí que se la aplica y completica, hermano. Porque él no está jugando a ser diablo. Él es diablo, hermano. Engañador. Es evidente que el enemigo hace su trabajo de obstruir y destruir de múltiples formas, sí. Pero es evidente que si estamos con el Espíritu Santo, nosotros somos los que ejercemos la autoridad, porque somos más que vencedores. A la iglesia muchas partes les gusta que tú eres un vencedor, más que vencedor en Cristo. Sí, amén, amén, amén. Vívelo. Vívelo. No basta con decir aquí amén. Aquí es muy fácil decir amén en medio de todos nosotros. Claro, gloria a Dios, amén. Ve allá afuera, vívelo allá afuera. Cuando el vecino te invita a pasar un ratico por allá a las esquinas y después terminas en la cantina jugando a la rana. Es que jugar rana no es pecado. No, jugar rana no es pecado. Por jugar rana nadie se va al infierno. Pero por jugar rana, tomar cerveza y seguir tomando cerveza y seguir jugando rana y ser vulgar y ser esto y ser aquello y tirarte la plática de la comida, ahí eso sí es pecado. Entonces marquemos las diferencias. Es que hay que entender las diferencias. No, pero hablar con mi amigo no es pecado. No, hablar con el amigo no es pecado. Pero dejarse influenciar del amigo que es amigote y que lo va llevando allá a no sé dónde y que allí, que es que hay unas nenas, hermano, y que no sé qué y no sé cuál, y esto y aquello, y termina con las nenas que terminan siendo nenes y no sé qué y si sé cuál, y por ahí perdido, eso sí es pecado.
Hechos 13:8. Hechos 13:8. Hechos 13:8. Dice la escritura acá en Hechos 13:8. Dice: están hablando de Bernabé y Saulo. Dice: pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Procurando qué? Apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ojo con eso, subrayelo, destáquelo, póngale colorcito, una voz de alerta, ojo, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién? Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Enemigo de qué? ¿Qué dice Romanos 1:18? Los que están en contra de la justicia de Dios son que aplican injusticia. Y aquí dice: enemigo de toda justicia es el que aplica injusticia, justamente. ¿No cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Y le vino, Pablo le dice, voy a leerlo. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. La ira de Dios. Pero Pablo, el apóstol Pablo, fue lleno del Espíritu, estaba lleno del Espíritu Santo para reprender con autoridad. Y miren lo que le hizo. Y el tipo quedó ciego. Pablo no jugó a ser apóstol. Pablo no jugaba a ser creyente. Pablo era Pablo en Cristo Jesús, lleno del Espíritu Santo. O sea, cuando tú quieres ejercer la autoridad espiritual, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si uno no se llena del Espíritu Santo con mentiras, con engaños, uno no se llena del Espíritu Santo jugando a ser cristiano, uno no se llena del Espíritu Santo creyendo que, uno se llena del Espíritu Santo buscando de la gracia, viniendo a la iglesia, orando al Señor, creyendo al Señor, obedeciendo al Señor y dejándose guiar por Él. Ahí se llena uno del Espíritu Santo, alabando, adorando, dándole gracias a Él por todo momento y en todo lugar. O si no, ¿cómo? Uno no se llena del Espíritu Santo comprando una ampolleta. Hermano, vénteme una ampolleta de llenura del Espíritu Santo. ¿De cuánto? ¿De 5,000 o de 10,000? No, señor. Hay que estar con Él. Hay que buscarlo a Él. Hay que obedecerlo a Él. Hay que glorificar su nombre. Hay que alabar su gracia, su amor. Hay que tributarle. Hay que rendirle tributo de alabanza y de oración a Él, al Cristo vivo, al Dios de los cielos. O si no, ¿cómo? Ahora, Pablo está actuando de acuerdo a lo que la misma escritura habla desde el Antiguo Testamento. No se está inventando nada, es coherente. Pablo está presentando una secuencia ahí en el 1:18. Está hablando de la dimensión del pecador y lo que necesita para salvación. Pero las consecuencias de esos actos. Mire lo que dice Eclesiastés 8:12. Eclesiastés 8:12. Mire lo que dice Eclesiastés 8:12 y 13, para ser más exacto. Mire lo que dice ahí. Desde Eclesiastés, el rey Salomón está escribiendo esto. Mire, Eclesiastés 8:12, 13 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días. Mire esto, ojo con lo que está diciendo la palabra. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen. Con todo yo también sé que les irá bien a los que Dios temen. Amén, Señor, amén.
Con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío. Mire lo que está diciendo Salomón, y que no le irá bien a quién, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no temen delante de la presencia de Dios. Esos dos versículos de Eclesiastés le están dando piso a lo que Pablo está diciendo en Romanos 1:18. Y de tal forma que ese término ¿por qué?, esa es palabrita ¿por qué?, ese conectante ¿por qué?, del 18, nos está dando argumento para entender mejor lo que está atrás, en el 14, 15, 16, 17. Hay que conectar, hay que ser coherente con todo esto, totalmente coherente. Miren, el hombre está condenado por naturaleza, por su herencia adámica. Todos nacimos condenados. No hay excepción, hermano. Mis hijos nacieron condenados, aunque su mamita creyente, su papá creyente, pero nacieron condenados ellos. Pero un día hicieron su opción de fe y optaron por Cristo. Ya hoy no están condenados, son salvos, porque aceptaron al Señor, lo confesaron y nacieron de nuevo. ¿Verdad? El hombre está condenado y no hay recurso u otra manera de salvarse diferente a la de aceptar el evangelio. Hermano, es que si no entendemos eso y si no transmitimos eso, mucha gente va a seguir engañada pensando que es por obras, por mérito humano. Y se necesita el evangelio para que esa fe salvífica y esa fe de vida se avive y justamente florezca como nueva criatura. ¿Por qué esto es tan importante? Ante la santa ira de Dios, el hombre es incapaz de levantarse por sí mismo. No hay manera, hermano. No hay forma. No tiene recurso. Por más aspavientos que haga, por más elocuente que parezca, por más estadios que llene y por más televisoras que posea, por más emisoras que tenga para transmitir un mensaje, pero si no ha nacido de nuevo, si no le teme a Dios, condenado está, y la ira de Dios llega ahí. Mire, atención a esto. El apóstol Pablo no trató de comprobar que el hombre era pecador ahí en el 1:18. Él no trató de comprobar que el hombre era pecador, no. Pablo expuso un hecho cierto, un estado y una condición: el hombre es pecador. No hay que probarlo. Uno no necesita probar que el hombre es pecador. Es que el hombre es pecador. Por definición bíblica, el hombre nace pecador. La escritura lo enseña y es por la fe que lo creemos. Demuéstreme que yo soy pecador. Hermano, te vas a poner a discutir con una persona que no ha nacido, con una persona impía. Te vas a meter en lagunas intelectuales, filosóficas. ¿Para qué? No pierdas el tiempo con eso. Evita las vanas palabrerías, las discusiones insulsas. Eso no conduce a nada. Lo cierto es lo que está escrito: el hombre es pecador. Y aquí no hay pie para dudarlo, así como cuando Génesis 1:1 dice: en el principio Dios creó. No hay pie para dudar que Dios existe y ha existido siempre. Ya. El hombre es pecador, listo. La salida, Cristo, obra de la cruz. Ya. Pablo expone el hecho. Así como Isaías dice que Dios es santo, santo, santo. Demuéstreme que es santo.
Yo no necesito demostrar nada. Yo lo que hago es creer lo que la palabra dice, y la palabra me dice en Isaías que Dios es santo, 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 Jehová de los ejércitos. Ya. No necesitamos discutirlo ni entrar en argumentación. La palabra lo dice y es suficiente. Si la Biblia lo dice, es suficiente. Toda discusión se dirime de acuerdo a lo que la Biblia diga. Si la Biblia no lo dice, entonces no entremos a discusiones vanas, porque entonces entraríamos a la famosa discusión. Dígame una cosa, ¿Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? Porque como el Señor lo hizo ya adulto, ¿cierto? A ver, ¿tenía o no tenía ombligo? A ver, es que nada, eso no se puede dar para discusión, hermano. Dios lo creó, se acabó. Ya. Si le aplico la lógica, no tenía ombligo. ¿Por qué? Porque Dios lo creó. Ya. Caín y Abel sí tenían ombligo porque nacieron de parto. Ya, se acabó. Pero es como así que... Hermano, es Dios soberano, no discutamos la soberanía de Dios. No nos metamos en cosas que no corresponden. Me estoy explicando. Porque uno a veces se deja llevar en unas discusiones tan absurdas. Entonces, Pablo no solamente mostró que hay una revelación de la justicia de Dios, sino que también hay una revelación de la ira de Dios contra el estado pecaminoso del hombre, contra la condición de pecado. Mire, Pablo presenta 5 cosas. Número 1, la naturaleza y esencia de la perfecta santidad de Dios. Para tener la autoridad, atención a lo que estoy diciendo, para tener la autoridad de declarar lo que dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Para tener la autoridad de declarar eso, es porque claramente, aunque no lo dice implícitamente, claramente estamos aceptando que Dios es santo. ¿Me estoy explicando? O si no, no escribe eso. No se escribe eso si no se acepta que Dios es santo, santo, santo. Eso está clarísimo, hermano. Entonces, Pablo está declarando allí que la naturaleza y esencia de Dios es su perfecta santidad. Así de sencillo. De hecho, los atributos de Dios, las características de Dios, los comunicables y no comunicables, todos los atributos de Dios están todos cobijados por el mayor atributo que tiene Dios, que es su santidad, que es triple: santo, santo, santo. La santidad de Dios es la que adorna, digámoslo así, le pone moño a todos los atributos de Dios. Dios es poderoso, Dios es omnisciente, Dios es eterno, sí, todo eso, pero es que Él es santo, santo, santo. ¿Y por qué Pablo está diciendo aquí que Dios se levanta en ira, que la ira de Dios se revela? Por la dimensión de quien ha sido ofendido. Es que el ofendido no es el vecino. La ofendida no es mi hermana. El ofendido no fue mi papá ni mi mamá. El ofendido es el Dios santo, santo, santo. Iglesia, entendamos que el hombre es pecador porque ofendió al Dios santo, 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 Jehová de los ejércitos. El ofendido es Dios. Por eso la paga del pecado es muerte, porque el ofendido es Dios. Por eso envió a su hijo a muerte de cruz, porque el ofendido es Dios. Y a quien ofendemos es a Dios. Cuando entendemos que la magnitud del pecado es ofender a Dios, entonces mayor temor debe haber en nuestro corazón. Pablo lo estaba entendiendo grandemente. La naturaleza y esencia de la perfecta santidad de Dios. Pero en segundo término, Pablo está atendiendo y transmitiendo la condición del hombre alejado de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre alejado de Dios? Perdido, separado, muerto. Porque lo dice Efesios 2:1, muerto en delitos y pecados. Muerto por la eternidad. Alejado de Dios, imposibilidad de estar en Él nuevamente y con Él. Por eso con un pasaje comprado en primera fila al lago de fuego. Condenado, dice la Escritura. En tercera instancia, Pablo está hablando la expresión de la gracia y poder de Dios para salvación. La expresión de la gracia y poder de Dios para salvación. La única opción que tiene el hombre es la gracia y el favor divino para salvación. ¿Salvación de qué, pastor? Lo hemos dicho, se lo repito, de la vida, de la condenación, de la muerte eterna. Salvación de eso, de la muerte eterna, del lago de fuego. Hermano,
Pregunto, o pregúntele a alguien, ¿le gustaría tener una reunión donde está Satanás, el anticristo, la bestia, los demonios, todos esos espíritus? ¿Está reunido con ellos? No, Dios me libre. Pues Dios lo libra si cree en Cristo y lo acepta y lo sigue. Si no es así, con él va a estar reunido por la eternidad. Escoja, ¿qué prefiere? Parece juego y parece chiste. A ver, escoja, póngale lógica y escoja. ¿Qué prefiere? Estar en el cielo, en la hermosura del paraíso, por las calles de oro, el mar de cristal, con Pablo, con Pedro, con Jesucristo, conversando con él, con los profetas, con los hermanos en la fe, con los grandes predicadores, con la gracia de Dios, donde no hay luz natural, nada de eso, porque la gloria de Dios es la luz. Todo bien, todo bien, todo bien, súper bien. ¿Le gustaría? Sí, hermano, sí, claro. ¿O le gustaría estar en el infierno con olores terribles, con dolores terribles, con conciencia de perdición? Y pasan los días, pasan las horas, pasan los segundos, pasan los minutos, pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas, pasan los siglos, y siempre va pasando y nunca acabará, porque la eternidad en el lago de fuego es similar a la eternidad de Dios, y Dios es eterno, la condenación es eterna. ¿Le gustaría estar allá con Satanás, con los demonios, con los espíritus inmundos? ¿Le gustaría estar allá en medio de nauseabundos olores? ¿Sí o no? No, entonces venga a Cristo, hermano. Lógica. Es como decirle a alguien, ¿dónde quiere estar sentado para comer? En una mesa vueltana, ni mesa se puede llamar, un asiento vueltonal en medio de barro, defecación de animales, de personas, aliento, eso horrible. ¿Quiere comer ahí? ¿O quiere comer en un lugar decente, formal, agradable, bien servido, bien organizado? ¿Dónde prefiere comer? No, allá. Guardadas las proporciones, esa es la eternidad. Allí con el diablo, lago de fuego. Acá con Cristo. Escoja. No, yo con Cristo, ¿qué te voy a hacer? Venga, le explico. ¿Por qué tanto silencio? La expresión de la gracia y poder de Dios para salvación. Número 4, las dos opciones dadas al hombre como respuesta ante el evangelio. ¿Cómo así dos opciones dadas al hombre? Claro. El hombre escucha el evangelio y tiene dos opciones. O le dice sí, o le dice no. O lo acepta o lo rechaza. ¿Pero cómo le hago? Escuchen. Pongamos ejemplos como estos, que son elementales. No, válidos. ¿Qué prefiere? No, yo prefiero ganarme el baloto. ¿Sabe qué, hermano? Su eternidad va a ser en el lago de fuego si sigue así. Tan claro como eso, hermano. No es que yo quiero que el Señor me salve el negocio que está como que, hermano, si usted lo que está buscando es que Dios le haga un milagrito económico, aquí no es. Esta no es la iglesia, hermano. Porque yo no voy a orar por milagritos económicos. Aquí viene a buscar al dueño del oro y la plata que se llama Jesucristo, que eso es diferente. Y Él se encarga de bendecirlo. Lo demás son añadiduras. Así de sencillo. Entonces, las dos opciones. Y obviamente la quinta, la consecuencia propia de la respuesta del hombre al evangelio. La consecuencia, hay consecuencias con la respuesta. Que yo espero para después. Esa sí es una respuesta negativa. Lo que yo espero es una respuesta negativa. Porque nadie te garantiza si mañana amaneces vivo. ¿O sí? Nada. No, yo estoy bien, hermano. Sí, correcto. Pero no tienes la vida comprada. Es que tú tienes una patente que te dice que vas a morir a los 89 años. No, hermano, es que yo antes de morir me arrepiento. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro que tiene esa certeza? No, y es que hay gente tan necia que es así. Ahora, llega un punto, y esto es duro lo que voy a decir, pero la palabra lo respalda. Y yo sé que a muchos no les gusta que yo hable así. Llega un momento en que uno le insiste a la gente, y la gente es tan necia, que sencillamente sabe que no más. No le eche las perlas a los cerdos. Señor, haz tu voluntad. Me pasó un caso, de los varios. Cualquier día fui a un centro comercial a hacer un arreglo de una cosa de un computador. Encontré un local, me lo recomendó mi hermano que fuera, llegué allá. Estaba fulano, Pepito, sí, hola Pepito, soy hermano del ingeniero tal. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Sí, mire, es que tengo, ok, un señor con un problema de movilidad en un pie. Bueno, ok. Y estaba escuchando música cristiana. Y había allá en el fondo un versículo.
Entonces uno se agarra de eso, ¿no? Ay, gloria a Dios, ese versículo, qué bien. La música, ay, aleluya, qué bueno. ¿Usted es creyente? Sí, sí, soy creyente. Yo también. Qué bueno, hermano. Dios le bendiga. Ok. Y él empezó a hablar renegando de la vida. Él empezó a hablar protestando y quejándose de la vida. No, hermano, tranquilo, mire, Cristo es bueno, usted sabe que el Señor es. No, pero es que no sé qué. Bueno, nació allí una relación y yo le tomé los datos, le mandaba mensajes, y yo iba allá por diferentes cosas y a veces cuando iba por ahí pasaba y me acercaba y ¿cómo están? Sí, y siempre la condición era la misma, la actitud era así, negativa. No, hermano, que no sé qué, no, pero es que un día yo estaba allá, llegó y me dijo, ¿sabe qué? No me hable más del evangelio. No me hable más de Dios. Esto es un problema entre Dios y mí. Ese problema yo lo arreglo con Dios directamente. Es entre él y yo. No más, no me hable más. Y dije, listo, hermano. No le voy a volver a hablar más de Dios. No le voy a volver. Más sabe que no vuelvo acá para no molestarlo porque mi presencia es lo. Exactamente. Allá usted con Dios. Allá usted con el Señor, hermano. Usted lo acaba de decir muy bien. Usted dice el Señor. Yo me quito. Usted lo acabó de decir con su boca. Yo me retiro. Me retiré. No volví a saber de ese Señor. Una persona que asume esa actitud, ¿qué le puede esperar? Porque está provocando a Dios. Es que tenemos un problema contigo, Señor. Lo vamos a arreglar ahora. Porque tú me has quedado mal. Mira cómo estoy. Mira mi pierna. Mira el negocio. Tú me has hecho quebrar. Es que tú no me has bendecido. Es que tú esto y tú aquello. Cuidado, hermano, como uno se refiere a Dios. Cuidado como uno se dirige al Señor. Cuidado con los reclamos y las exigencias. Cuidado porque Él es el Dios de los cielos que está en los cielos, justamente en el trono celestial, y nosotros estamos en la tierra todavía, con los pies acá. Cuidado cómo nos dirigimos a Él. Cuidado cómo le estamos pidiendo a Él. A Él no se le exige, a Él se le clama, se le gime, se le llora, se le pide en oración con fe, pero a Él no se le exige nada, porque lo hizo todo en la cruz con su amado Hijo. Cuidado con referirse a Él como si fuera uno más de la familia. ¿Y usted qué, chuchó? Entonces, ¿qué bien o no? ¿Me va a hacer el milagrito o no? ¿Se va a quedar allá mano cruzado como siempre? A ver, hermano, mire, a ver, pilas, porque yo aquí estoy llevado y usted ya, usted que es el dueño del oro y la plata, ¿qué? Cuidado. Es que hay gente así, hermano. Hay gente así de atrevida, hermano, que le exige a Dios. Y hay doctrinas que le enseñan a la gente a exigirle a Dios. Porque hay pastores que enseñan así, maestros que enseñan así, y tú le puedes exigir a Dios. Toma la Biblia y dice, Señor, aquí está escrito y te exijo que me respondas porque tú eres el Dios y yo te quiero a ti. Actitudes de esas ante Dios, hermano, eso se llama provocar a Dios. Piedra de tropiezo, si no lo sabía. Hay que tener cuidado, hermano, quién es el santo, santo, santo y quiénes somos nosotros. No nos confundamos, hermano, no nos confundamos porque... Ay, Dios de los cielos, que el Señor nos guarde, porque a veces la gente, por eso hay que tener cuidado de no provocar a Dios. Tengamos cuidado de no provocar a Dios. Porque bien lo dice Pablo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Somos portadores de la verdad. No somos tropiezo para nadie, ni debemos ser tropiezo para nadie, y mucho menos detener con obras de injusticia, la verdad. Estamos para actuar con obras de justicia, no de injusticia. Pongámonos en pie, por favor. Oh, Padre Santo. Sé que esta palabra, este tipo de mensajes confrontan bastante y de eso se trata. No se trata de confrontarlos porque quiera confrontarlos. Se trata de escuchar lo que Dios dice que debemos escuchar. No estamos acá para escuchar lo que nos complace a nosotros. Estamos aquí para escuchar lo que Dios ha enviado como palabra y decirle amén a su palabra. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que hoy ha venido a escuchar tu palabra.
No es porque haya venido, porque en su voluntad estaba venir, es porque tú lo trajiste, la trajiste, Señor, con un propósito. Tu palabra cumple el objetivo para lo cual ha sido enviada, Señor. Estás exhortando en amor. Nos estás edificando con tu gracia. Nos estás moldeando con tu virtud. El carácter de Cristo se sigue, Señor, formando por la obra de tu Santo Espíritu. Porque necesitamos ese carácter santo, Señor, para poder enfrentar todo lo que nos rodea, Padre. Tantas cosas y situaciones, Señor, que están alrededor nuestro. Y queremos seguir siendo esa luz, Señor, en medio de tinieblas. Pero no una lucecita que se apaga, que esté, no, sino como antorcha, Señor, que refleja una gran llama. Una luz, Señor, que impacte, que llame a todos aquellos que necesitan de ti, Señor. Guíanos con tu Santo Espíritu, Padre Santo, a ser esos mensajeros de vida, mensajeros de paz, mensajeros, Señor, del Evangelio de gracia, con nuestro testimonio inicialmente. Y a todos aquellos, Padre, que se levantan en contra de tu palabra, que seamos esos defensores de la fe, pero con la palabra de gracia que tú colocas en nuestra boca. No para confrontar, Señor, o tener enfrentamientos innecesarios, no. Con el argumento bíblico, Señor. Con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Como cuando Esteban le hablaba a aquellos y les decía: incircuncisos de corazón, incircuncisos de oído, resistid al Espíritu Santo. Él hablaba así. Que nosotros tengamos ese carácter, ese denuedo, esa vehemencia también para levantarnos, Señor, cuando sea necesario, también a proclamar la palabra que tú colocas en nuestra boca. Porque no han de ser nuestras palabras, sino las palabras tuyas, porque tú lo garantizas. Nosotros abrimos nuestra boca y tú colocas las palabras que te van a salir a través de ella. Porque todo lo que hagamos, Padre, el propósito nuestro es que todo lo que hagamos sea para alabanza, gloria y honra de tu nombre. Con la guía y presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.